Está Lucas Gobo, él es economista. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Ramiro Gondar te habla. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, mi primera pregunta antes de hablar de la inflación es ¿cómo sigue el desguace? ¿Y por qué le pregunto esto? Bueno, usted en julio, en su nuevo libro Los tres modelos económicos en disputa, putamente los economistas Santiago Franchina y Lucas Gobo, como vos, se preguntaban este tipo de cuestionamientos del desguace. ¿Cómo sigue esto, Lucas? Y mira, la realidad es que el gobierno está llevando adelante una política de destrucción del Estado, ¿sí? Ujú. En todos sus aspectos. Está demostrado esto en el planteo del presupuesto de 2025, lo que hicieron este año. Esto continúa, el presupuesto es una demostración de ello, y la realidad es que si el presupuesto no se aprueba, van a tener la posibilidad de hacer gasto discrecional, como lo hicieron este año, por lo que podrían seguir haciendo un ajuste Ujú. como el que vienen haciendo. La proyección es que las jubilaciones el año que viene, el gasto en jubilaciones va a bajar un 8,7%, así que en ese sentido, que representa el 50% del gasto del Estado, así que hay, obviamente continúa un sendero de caída en los ingresos de lo que es la población que en mayor medida sostiene Ujú. el gobierno nacional, y, y hay gastos en general como en educación que también tienen previsto una caída, que es lógico con la medida que viene manteniendo el gobierno, como fue Ujú. ahora el veto a la ley de financiamiento universitario. Ujú. El gobierno está llevando adelante una sacada, digamos, por así decir, de la población de ingresos en todos sus aspectos, y esto se visualiza, por supuesto, también en la quita de subsidios. Ujú. Eh, que es un proceso que fue muy fuerte a principios de este año, y que siguió a lo largo de este año. Eso sí va a durar hasta fin de este año. Se entiende que lo que es la quita de subsidio a gas y luz, incluso combustibles, todo lo que fue lo más fuerte fue lo que duró este año, Ujú. y el año que viene va a continuar la quita de subsidios, pero es mucho más leve. Lo, Ujú. lo que más se sintió fue este año. Lo que sí va a pasar es que a partir de ahora el precio de la luz, el gas y la nafta va a evolucionar en conjunto con los precios de la economía, en niveles muy altos. Obviamente lo que está logrando recuperarse y acompañar esos precios son los salarios, ¿no? Que ese es Ujú. el gran problema que se encuentra hoy el país. O sea, Lucas, ¿vos creés que una de las causas que le permitió al gobierno, en este caso, perforar el piso del 4% fueron los ajustes que han hecho en varios, bueno, en varios sectores? Mira, respecto a la inflación, este mes tuvo una baja importante en la inflación, como bien Considerable. mencionabas vos hace un Ujú. rato. Logró perforar el piso del Sí. 4%, lo cual, digamos, en cierto sentido es una buena noticia. Sí. ¿Lo Esto se esperabas debe eso igual? ¿Cómo? ¿Lo esperabas de alguna manera que llegue a Sí, ese sí, era 3,5? esperable. Yo creo que el gobierno a tarde o temprano va a lograr resolver el Mm. problema de la inflación. Sí. Eh, y esto se debe principalmente a que, digamos, las herramientas para bajar la inflación, eh, más ortodoxas, digamos, están usando, y también están usando ciertas herramientas heterodoxas. El Ujú. problema es cuando vos, tenés un paciente con taquicardia, y para resolver la taquicardia lo llevas a un paro, ¿no? Entonces, eh, el gobierno decidió llevar la economía a la destrucción total, ¿sí? Una caída de salarios, de ingresos, de la actividad en general, al tal punto de que esa crisis genere, por la caída del consumo, esta baja de los precios. Un factor importante que hubo el último mes, que Sí. fue la baja del impuesto país, que bajó del 17,5 al 7,5 la alícuota. Eso influyó bastante en el nivel de precios de este mes, por lo cual tuvo un impacto y para perforar este piso. Pero el gobierno viene atrasando el tipo de cambio, que es lo que se conoce en economía como ancla nominal, hace ya varios meses. El tipo de cambio oficial aumenta solamente al 2%, Ujú. y además estamos en una etapa de veranito financiero, producto del blanqueo de capitales, Sí. lo cual ayuda a que el dólar se mantenga medianamente bajo, y de esa forma también, con los dólares paralelos bajos, anclar la inflación. Y Es el eso, único sí. objetivo que tiene el gobierno Ujú. en el corto plazo, y el que viene teniendo desde el principio de año: demostrar que bajando con el déficit fiscal baja la inflación, que es una especie de victoria Claro. conceptual que tiene el gobierno. Obviamente, para hacerlo no fue solamente una baja del déficit. Hay solamente 3 países en el mundo que tienen superávit fiscal. Están utilizando otras herramientas. Obviamente, bajar el déficit era
era una necesidad. La necesidad. No de la forma que lo hicieron y no al nivel que lo hicieron, pero sí era una necesidad. No coincido con la forma, ¿no? Obviamente, pero sí había que bajar el déficit para lograr un equilibrio macroeconómico y así poder bajar la inflación. Obviamente, como te decía antes, ellos decidieron llevar al paciente a un paro para resolver la taquicardia. Claro. Es decir, hicieron medidas exageradas para lo Sí. que meritaba la situación. O sea, de Luca, a ver si te interpreto de alguna manera, Luca, estás diciendo que en realidad por ahí este era el camino, pero no la forma o la quizás la agresividad en la que se llevaron a cabo las cosas. Mira, yo tampoco sé si el camino. Yo lo que creo es que cualquier gobierno que hubiese asumido con las distorsiones que había a diciembre de 2023, lo que tenía que realizar era un proceso de estabilización de ciertas variables macroeconómicas en conjunto con protección a los más necesitados. Entonces, vos obviamente tenías que llevar un proceso de baja del déficit fiscal. Esto no necesariamente lo tenías que hacer con la baja abrupta del gasto que hiciste, sino posiblemente cobrando ingresos en ciertos lugares donde no estabas cobrando, como por ejemplo subir la alícuota de bienes personales. El gobierno decidió bajarla. Recordemos que el bienes personales es un bien al patrimonio, a la riqueza, que se le cobra al 2% más rico de la población. O por ejemplo eliminar subsidios a ciertas industrias que ya están desarrolladas, como por ejemplo a empresas fintech y demás, que el Estado no le cobra impuestos a diferencia de otras empresas, y podría haber cobrado impuestos ahí y ganado ingresos, o cobrar ganancias a los jueces. Digo, hay un montón de herramientas pequeñas y grandes para poder generar ciertos ingresos, y podría hacer ciertos niveles de ajustes, por ejemplo, eliminación de subsidios a las tarifas, pero de forma segmentada, como se había dicho en un principio de la sesión anterior, que después obviamente se distorsionó en el proceso de elecciones, pero y a través de ese proceso sí implementar otras medidas más heterodoxas, como acuerdos de precios y salarios y demás, en un contexto en el cual sea creíble un sendero de baja de la inflación, por también políticas monetarias y cambiarias. Pero lo que este gobierno fue destruir la economía al 100%, destruir los salarios, destruir los ingresos de los jubilados, de los docentes, de los médicos, de todo el personal correspondiente a la planta del sector público, y a partir de eso, de la destrucción de puestos de empleo, el aumento del desempleo, de la pobreza y demás, bajar la inflación. Es una situación distinta. Ahora, Lucas, yo ayer leí una nota en la que hablaba de que Milei había prácticamente sacado del mapa a la clase media. Yo te pregunto, ¿cómo ves a la clase media del país hoy? Y por lo que se puede observar en los datos que publica el INDEC y ciertas consultoras, uno se da cuenta de la caída de consumo de ciertos productos, como la carne, por ejemplo, ¿no? Que están en mínimos históricos. Realmente 44 kilos de carne por habitante en un año, cuando hace 10 años atrás era 65. Entonces uno ahí observa una destrucción de la clase media. Y por ejemplo, otro dato interesante en ese sentido, el consumo en supermercados, un consumo obviamente de insumos básicos, cayó un 14% respecto al año pasado. Y lo más llamativo es que un año atrás el 50% de las compras se hacían con débito y el 25% con efectivo, y solamente el 25% con tarjeta de crédito. Este año en los supermercados el 50% se hace con tarjeta de crédito, es decir, pasó de un 25% a un 50%. Entonces la clase media, además es la clase que tiene tarjeta de crédito, suele tener ingresos bancarizados y formalizados y demás, está usando su tarjeta de crédito para pagar alimentos y bienes primarios, ¿sí? de consumo para el hogar, probablemente hasta incluso en cuotas, lo cual marca un deterioro de la clase media que es marcado, ¿no? Lucas, te voy a hacer la última pregunta, y tiene que ver con el panorama hacia el futuro, digo, más allá de las medidas que haya tomado el gobierno. Algunos hablan de que en 2025 recién va a haber realmente medidas que se puedan ver con claridad de una mejora total por lo menos en materia de inflación y un montón de otros datos. Entre ellos puede estar el cepo, esa es una de las cuestiones. ¿Cómo ves el 2025 en materia económica? Mira,
la realidad es que que el sendero de la inflación continúe en este sentido va a depender del éxito de ciertas variables macroeconómicas, en el Sí. sentido de, sobre todo, el tipo de cambio. Si logran mantener el tipo de cambio medianamente estable, probablemente logren cumplir con un sendero a la baja de la inflación. Ujú. Obviamente, como el Estado se corre un montón de cuestiones del Estado, esa baja, ese sendero es mucho más leve en el tiempo y más doloroso, pero en el mediano plazo podría llegar a lograrlo, siempre y cuando, como te digo, logren cumplir con ciertas cuestiones en términos cambiarios. Bien. Ujú. Para esto es necesario que el blanqueo funcione y Bien. que además logren reestructurar la deuda que tiene el año que viene, de 25.000 millones de dólares Claro. en deuda en dólares, que por ahora no está obviamente el dinero para pagarlo, y hay que ver cómo reacciona el mercado frente a eso. Si se logra eso y el cepo funciona, obviamente al menos la pata inflacionaria podría mejorar. Lo que no va a suceder seguramente es una mejora del poder adquisitivo de la población, que eso es a fin de cuentas Ujú. lo más relevante y lo que más se siente en el día a día. Lucas, clarísimo, un placer, ¿eh? Te mando un saludo grande y nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Lucas Gobo, economista.